Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Nahuales, en la Sierra Mixteca, relatos de terror. Durante la mayor parte de mi vida me he ganado el pan trabajando la tierra en la Sierra Mixteca, al oriente de Oaxaca. Mi rancho se encuentra a las afueras de San Martín del Río, un poblado tan pequeño que cabe entero en el eco de su mismo campanario. Nací aquí, igual que mi padre y mi abuelo, y pensé que también aquí moriría en paz, entre campos de maíz altos, gallinas sueltas y la neblina mañanera que llega del río. Pero hace 12 años las cosas cambiaron de tal forma que hablar de paz se me volvió imposible. Fue entonces cuando los viejos murmuraron que los nahuales habían vuelto a rondar los campos. Yo convivía con esos cuentos desde niño. Macario, el curandero, solía decir que un nahual es un hombre que se viste de bestia, pero la verdad es más enredada. Se trata de una persona capaz de desprender su espíritu del cuerpo y transformarse en animal para hacer daño o vengar insultos. A mediados de los 90, la gente dejó de creer en ellos porque llegaron la carretera nueva, la señal de radio y la luz eléctrica. Pero la primera cosa que me recordó que la sierra guarda sus propios secretos fue el sonido de una cabra mordisqueada hasta los huesos en el corral de mi vecino Filomeno. El animal apareció en la madrugada, sin una gota de sangre alrededor, con huellas de garras tan enormes que ningún perro pudo haberlas dejado. Esa misma mañana, era un martes brumoso de febrero, salí a regar las flores cuando encontré en mi propio corral un hilo marrón de saliva espesa bajando por el cuello de mi burro. Pancho era un animal viejo, testarudo y fuerte. Nunca se dejaba amedrentar, pero esa vez lo hallé temblando con los ojos blanquecinos. No tenía heridas visibles, mas a su alrededor aparecían marcas de garra con 3 dedos largos y un trozo de pezuña al final de cada trazo. Lo primero que pensé fue en un puma extraviado, lo segundo en la palabra nahual, que a esas alturas empezaba a repetirse en boca de todos. Aquella noche, mientras cenábamos frijoles de olla y tortillas recién infladas al calor del comal, mi esposa María Luisa oyó golpes suaves contra la puerta trasera. Era poco más de las 9, hora en que los gallos ya dormían y los perros, tras un gruñido, vuelven a enroscarse. Al abrir, no hallamos persona ni animal, solo un trozo de cuero negro, grueso como suela de zapatilla, colgado de la aldaba. Yo no lo toqué, lo envolví con un costal y lo arrojé lejos, al barranco que baja al río. Mi suegra, abuela Petra, tartamudeó que aquello era la piel que un nahual deja cuando cambia de forma. Según ella, destruir esa piel obliga al brujo a perecer a la luz del alba. Quise reírme de su explicación, pero supe que si lo hacía, empezaría a temblar de miedo. Decidí vigilar mis tierras. Monté una guardia junto con Filomeno y Tomás, mi compadre más cercano. Nos turnábamos cada 2 noches, alumbrando con una lámpara de gas y un viejo rifle calibre 22. Al tercer turno, ya casi al amanecer, vimos al pie del maizal una silueta negra, demasiado grande para un perro y demasiado baja para un caballo. La lámpara apenas reveló el reflejo verdoso de sus ojos. Cuando le grité, la criatura se erizó como un gato inmenso y se lanzó sobre la maleza. Disparé 2 veces, pero lo único que escuché fue un chillido, casi humano. Al revisar el lugar solo hallamos hojas chamuscadas, como si el aire caliente de un horno hubiera pasado. La vida en el rancho siguió, aunque con un murmullo permanente de recelo. Las mujeres tejían en el patio bajo los aguacates, pero miraban de reojo al monte. Los hombres salíamos a chapear los bordes del canal de riego y jurábamos sentir que alguien nos respiraba en la nuca. El mercado de los jueves se convirtió en una reunión para intercambiar historias de animales despellejados,
gallos degollados con la misma precisión que un cirujano, y carros de carga a los que se les ponchaban las llantas al pasar por el paraje La Quebrada, un trecho de curvas cerradas donde decían que la bestia cruzaba de una loma a otra. Una tarde llegó al pueblo una brigada de ingenieros agrónomos que venía a revisar las huertas de limón. Entre ellos se encontraba una joven universitaria, Angélica, a quien hospedaron en la casa de huéspedes de doña Nacha. La muchacha, curiosa, preguntó por la razón de tantos candados en puertas y ventanas, y por qué los perros ya no ladraban de noche. Entonces, la abuela Petra, que se da a respetar, le contó todo. Angélica se sonrió. Dijo que esos casos solían explicarse con zoología básica, tal vez un jaguarundi con rabia o un perro feral. Propuso colocar cámaras de movimiento para demostrarlo. Yo había aprendido a no contradecir a los de fuera, así que le presté mi mula para que instalara sus aparatos. 3 madrugadas después, las cámaras arrojaron imágenes incompletas, destellos de luz blanca, figuras difusas, nubes de polvo. Sin embargo, uno de los videos captó claramente algo que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Un hombre desnudo, agachado, arrastrándose a 4 patas, como si sus brazos le dolieran, perdiéndose entre los cañaverales. Y, apenas 2 cuadros adelante, en el mismo punto, aparecía un coyote enorme erguido sobre las patas traseras, casi del tamaño de un hombre adulto. Al revisar la hora, coincidía con el minuto exacto en que oímos un grito pelado que hizo reventar a los gallos en sus gallineros. Los ingenieros no tardaron en marcharse. Se llevaron sus cámaras y firmaron en el libro de visitas que las condiciones de campo no eran propicias para su proyecto. El mismo día de su partida, encontramos a Tomás tirado a la orilla del río, semi-inconsciente, con la piel cubierta de rasguños regularmente espaciados, como si lo hubiera peinado un rastrillo. Nunca supo explicar lo ocurrido. Dijo que bajó por agua y que alguien lo aventó al suelo con la fuerza de un toro. Cuando lo ayudaba a incorporarse, noté incrédulo que en su antebrazo lucía la misma marca de 3 dedos largos con pezuña que había visto en mis corrales. Aquel invierno resultó el más frío en décadas. Las noches, heladas como puñal, nos obligaban a apilar leña verde. Una de esas noches, el viento trajo hasta la cocina un olor agrio, mezcla de orina y carne asada. Me asomé al patio y vi una sombra corretear a mis gallos. Corrí tras ella, pero ya no estaba. En su lugar, hallé sobre la tierra suelta un collar de semillas de copal idéntico al que llevaba colgado doña Ignacia, la partera del pueblo. Ella, anciana recia, vivía casi en aislamiento al pie del cerro. Mis hijos juraron haberla visto durante la tarde en la plaza, vendiendo ungüentos de malva. Atar cabos me resultaba sencillo. Todos sabían que doña Ignacia coleccionaba hierbas para transmutar cuerpos. Al menos eso murmuraban las mujeres. Decidí hablar con ella. Subí al cerro antes del amanecer. Al llegar, la encontré barriendo su zaguán, como si me aguardara. No se sorprendió de verme. Le mostré el collar. Ella sonrió con una dentadura incompleta y me dijo que no era suyo, que seguramente había caído de alguna procesión antigua oculta en la quebrada. Pero en sus ojos vi un fulgor amarillento, parecido al cristal de un farol al atardecer. Con calma, me explicó algo que me congeló el alma. No hay nahual sin un pacto y un cuerpo. Si alguien destroza tu mundo vestido de animal, su forma humana duerme cerca. Búscalo al alba, estará indefenso. Mi mente pensó en la piel de cuero que había arrojado por la barranca. Temí haber desencadenado una cacería imposible. La siguiente semana, el cura del pueblo, padre Matías, organizó a los hombres para bendecir los campos. Íbamos de parcela en parcela, rociando agua bendita, rezando salmos y quemando trozos de ocote. Al atardecer llegamos al paraje La Quebrada. Ahí, bajo la luz rojiza,
Se formó ante nosotros una densa nebulosa oscura. Los rezos se quebraron cuando salieron disparados pájaros negros que chillaban como recién nacidos. Entre el humo vi dos ojos verdes y escuché un crujido, como hueso al partirse. Dispararon los rifles, pero nada cayó. Macario gritó entonces que las balas no hieren al nahual si una sola palabra de duda se cuela entre los rezos. Esa noche, en la casa comunal, discutimos qué hacer. Algunos querían esperar al ejército, otros, huir con sus familias a la cabecera municipal, pero Filomeno, que había perdido 2 cabras y la paz, propuso acabar con el brujo allí mismo. Recordó la advertencia de doña Ignacia: matar la piel, no el espíritu. Yo conté lo de la piel negra colgada y dónde la había arrojado. Sin más, armamos una cuadrilla con faroles y machetes y nos dirigimos al barranco cuando el reloj de la iglesia marcó las 11. El viento nocturno olía a tierra mojada. Al llegar, el bullicio de grillos quedó en silencio absoluto. Descendimos con cuidado la ladera. Filomeno, delante, halló primero un pedazo de cuero ennegrecido atrapado entre ramas de un árbol. Parecía haber sido debido a una combustión lenta, pues humeaba ceniza aún bajo la humedad. Lo recogimos con un palo y lo pusimos sobre una piedra plana. Macario recitó un Padre Nuestro en latín antiguo mientras rociaba aguardiente. De pronto, el cuero se estremeció y estalló en llamas azuladas sin que prendiéramos fuego. El olor fue asqueroso, como grasa humana quemada. Todos dimos un paso atrás. El viento se quejó como si una criatura gigantesca hubiese exhalado el último aliento. Minutos después, escuchamos un aleteo violento sobre nuestras cabezas. Levanté el farol y vi un enorme búho cenizo planeando en círculos. Parecía tambalearse, como si le pesara el aire. De pronto cayó entre el zacatal, retorciéndose. Corrimos y hallamos no al búho, sino a un hombre desnudo, sangrando por la nariz, con las costillas pintadas de tatuajes antiguales. Era Bartolo, el capataz de la huerta de Limón, famoso por su fuerza para talar de sol a sol sin descanso. Nadie jamás sospechó de él. Murmuraba palabras en mixteco pidiendo agua. Macario dijo que allí yacía el nahual, incapaz de volver a cubrirse con la piel que habíamos incendiado. Algunos quisieron amarrarlo y entregarlo a la justicia. Otros, como Filomeno, exigían matarlo antes de que el sol despuntara. Yo no podía moverme. Tenía ante mí a un conocido de toda la vida, llorando como un niño. El padre Matías ordenó llevarlo al calabozo del antiguo telégrafo, donde antaño encerraban borrachos. Lo atamos con cuerdas de maguey y pasamos la noche afuera, turnándonos para vigilar. A medianoche, Bartolo comenzó a gritar de dolor. Pedía que le devolviéramos su piel, que era como su alma. Juraba que sin ella moriría con la primera luz. Sus alaridos se mezclaron con el aullido lejano de coyotes que retumbaba en los cerros. A las 4 de la mañana, el silencio cayó de pronto. Pensé que se había rendido al sueño o a la culpa. Abrí la celda lentamente y encontré el piso cubierto de un líquido oscuro, espeso como chapopote, pero sin rastro del cuerpo. La ventana, enrejada, seguía intacta. La puerta no mostraba roturas. Era como si Bartolo se hubiera evaporado en la sombra. Afuera descubrimos huellas de garra dirigidas al norte, hacia la cañada. Esta vez, además de las 3 marcas largas con pezuña, un quinto trazo, una especie de espolón, aparecía a pocos centímetros, como un dedo nuevo surgido de la desesperación. Seguimos las pisadas bajo la claridad que antecede al amanecer. Nos guiaban trozos de piel arrugada que se deshacían en ceniza al tocarlos. El camino terminó en el ojo de agua que abastece los cultivos. Allí, sobre la superficie quieta, flotaba una sombra mal definida que parecía absorber la luz. Nadie osó acercarse. El padre Matías hundió un crucifijo en el agua,
que respondió con un chispazo eléctrico y luego quedó inmóvil. Cuando nos atrevimos a mirar otra vez, la sombra había desaparecido. Amaneció con un cielo rojizo. Pensamos que todo había terminado, pero, el mismo día, 3 mulas de carga aparecieron destripadas a orilla del viejo camino real. Mujeres bajaron a rezar, niños huyeron de la escuela y la noticia llegó a Huajuapan. Los periódicos locales publicaron que un animal desconocido aterrorizaba la región. Pronto llegaron biólogos, militares y periodistas. Los soldados colocaron retenes. Los biólogos pusieron trampas con cebo. Los reporteros entrevistaron a los ancianos. Pero la bestia no se dejó ver. La única evidencia que captaron las cámaras fue un penacho de pelaje grisáceo agitándose detrás de un muro de adobe, seguido de una carcajada que no era ni humana ni animal. La intranquilidad se prolongó. Mi esposa, embarazada de nuestro tercer hijo, temía salir al corral. Los perros, antes bulliciosos, ahora se arrastraban bajo las camas al caer el sol. Y yo, sin proponérmelo, había dejado de dormir. Pasaba las madrugadas afilando el machete con movimientos rápidos y circulares. Cada chirrido contra la piedra me recordaba que la frontera entre el hombre y la fiera se hace polvo cuando la superstición se vuelve sustancia. El 23 de marzo sucedió lo final. A media tarde, un viento del norte azotó el maizal, doblando las cañas hasta besarlas con la tierra. El cielo se nubló de una negrura repentina, como tinta derramada sobre un vidrio. Entre la cortina de polvo noté una figura cuadrúpeda avanzando, no más grande que un cerdo, pero con el lomo forrado de espinas. La criatura se detuvo a unos metros. Alzó la cabeza, y por un instante juro haber visto los ojos cansados de Bartolo, hundidos en un rostro de coyote moribundo. Me habló con un ronquido: «Devuélveme lo que quemaste». Sentí que mis rodillas cedían, pero recordé que ya no había piel que devolver. En aquel momento, el cielo retumbó. Un relámpago cayó sobre el poste de luz y prendió fuego al transformador. La chispa voló en línea recta hasta el maizal. El fuego se propagó como si los tallos estuvieran barnizados con aceite. La bestia, envuelta en llamas, lanzó un grito que partió el aire en dos. Corrí hacia el canal y empecé a bombear agua con cubetas. Los vecinos hicieron lo mismo. Entre el humo, vi a la criatura alzarse en 2 patas, convirtiéndose de nuevo en el hombre que quiso ser. Bartolo, o lo que quedaba de él, dio un paso y se desmoronó, envuelto en una bruma gris que se llevó su forma, su nombre y tal vez su alma. Solo quedaron cenizas negras esparcidas sobre la tierra húmeda. El incendio tardó 3 horas en apagarse. Cuando el aire se despejó, la gente encontró silencio, un silencio distinto al habitual. No había gallos, ni grillos, ni ladridos. En las parcelas chamuscadas, a pesar de, el maíz se alzaba enanisado pero intacto, como si las llamas hubieran elegido su presa con precisión. El padre Matías declaró que el mal se había consumido a sí mismo. Macario, que la sierra había cobrado las deudas pendientes. Doña Ignacia, con la voz rota, comentó que algunos pactos no se rompen, solo duermen. Nadie quiso profundizar. Se dice que una semana después, la abuela Petra halló en la puerta de su cocina un trozo de cuero nuevo, limpio, con olor a cuero recién curtido. Lo quemó sin pronunciar palabra y se encerró 3 días. Murió meses más tarde, de un infarto, mirando fijamente hacia la loma norte. Filomeno abandonó el rancho. Lo último que supe es que vive en la frontera y vigila un invernadero de jitomate, lejos de cualquier historia de nahuales. Tomás se fue a Estados Unidos. No volvió, pero envía cartas contando que sueña con garras cada vez que cabecea de cansancio. Yo sigo aquí. Cada amanecer salgo a levantar la cosecha, aunque algo dentro de mí cambió para siempre.
cuando el viento dobla las cañas y el sol aún no calienta, creo escuchar un susurro entre los surcos que repite mi nombre con voz áspera. A veces encuentro pequeñas pisadas de coyote cerca del canal. Otras, la tierra aparece removida, como si alguien rasgara buscando algo que perdió. Entonces, recuerdo la mirada de Bartolo y me pregunto qué lazo oscuro trabaja el destino de los hombres, que se arriesgan a reclamar el poder del animal. Han pasado 12 años desde aquellos días. El gobierno declaró zona protegida a los cerros vecinos y prohibió la caza de carnívoros, atribuyendo los sucesos a un Cani lupus bailei híbrido. Los universitarios publicaron un artículo en el que hablan de psicosis colectiva y mercancías contaminadas con peste porcina. Pero yo sé lo que vi y lo que escuché. En las noches de luna creciente, la sombra de un búho cenizo cruza mi patio sin hacer ruido, y mi perro se mete bajo el catre. Cuando eso ocurre, me siento a la mesa, sirvo un trago de mezcal y escribo esta historia, palabra por palabra, para que el olvido no devore la verdad. Si usted llega un día a San Martín del Río, quizás encuentre los maizales reverdecidos y la gente sonriente. ¿Pero se ha fijado en los candados dobles que todas las casas llevan en la parte trasera? ¿En el silencio sobre la hora en que los grillos debieran cantar? Yo lo invito a quedarse un par de noches y a escuchar con atención. Porque aquí, señor, se aprende que la línea entre el hombre y la bestia es un hilo tan delgado como la piel quemada de un nahual. Y basta un soplo de viento equivocado para que todo vuelva a empezar. Así que, si alguna vez el destino lo arrastra por estas sierras y la noche lo sorprende en medio de la bruma, acuérdese de mi relato y no menosprecie el rumor de las hojas ni el chillido lejano de algún coyote solitario, porque en San Martín del Río, cuando la luna se enturbia y el viento parece hablar con voz prestada, no es la imaginación lo que lo acecha entre los maizales, sino una vieja deuda, la misma que aún palpita bajo la tierra que yo mismo cultivo y que tarde o temprano volverá a cobrar su precio.